buenas tardes y bienvenidos a otro Contexto de Martes. Este promete ser un programa bien refrescante, sobre todo porque hablaremos con un chef sobre la importancia de la hidratación y una correcta alimentación en esta época tan caliente del año. Quédense con nosotros si desean conocer más sobre este tema porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. En aquellos lugares en los que el clima es caluroso, especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración no es suficiente para enfriar el cuerpo humano. La temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar enfermedades causadas por tal razón. Para minimizar los riesgos se recomienda beber líquidos y evitar así la deshidratación, reemplazar la sal y minerales perdidos y limitar el tiempo de exposición. Los alimentos y bebidas que consumimos son muy importantes. Es necesario encontrar siempre un equilibrio. Por ejemplo, si consumes más jugos o bebidas, es preferible que contengan poca cantidad de azúcar. También es preciso considerar los métodos de conservación y cocción de los alimentos. Es recomendable sobre todo ingerir comidas y bebidas frescas que nos lleven varios días preparados. Ya usted lo sabe, estaremos hablando sobre hábitos saludables en cuanto a la hidratación, la alimentación en esta época del año, aunque como bien ustedes saben, Cuba es un eterno verano. Para ello tenemos en el estudio ya a un chef que es de la casa, Ángel Luis Curbelo, profesor de la Asociación Culinaria en Cienfuegos. Bienvenido una vez más. Gracias. ¿Algo que añadir, Ángel Luis, a esto que comentaba nuestra reseña? Bueno, el proceso de hidratación en el cuerpo humano es importante. Muy importante porque la sangre es un líquido y nosotros, fíjense que la hidratación a la hora de hacer ejercicio físico, inclusive en estas noches calurosas que a veces estamos apagaditos, el sudor y muchas personas no se preocupan por reponer ese líquido. Yo comentaba hoy temprano por el tema con mi cuñado, que es mi mentor en el tema de la medicina, y él me hacía algunas sugerencias sobre la cantidad de líquido a consumir por persona. La persona debe tomar entre 2,5 hasta 3 litros de agua de acuerdo a la actividad física que realiza, ¿me entiendes? Porque también hay personas que no tienen mucha movilidad y realmente no consumen tanto líquido, pero en el caso del movimiento, a estas horas de la tarde o un poco más temprano, inclusive ya arribando la mañana, a la media mañana, 10 de la mañana, ya las personas empiezan a sudar, empiezan el cuerpo a perder líquido y es importante hidratarse. Hoy muchas personas, sobre todo los jóvenes, tienen esa costumbre de andar con su pomito, con agua, etcétera, y entonces se hidratan, sobre todo en estos horarios que están en el lío de gimnasio, la estética y estas cosas. Pero es recomendable para todas las personas de cualquier edad mantener una hidratación. Claro, en el caso de los infantes, ya las mamás, los papás se ocupan de mantenerlos hidratados, de llamarlos. Hay niños que son hiperkinéticos y gastan muchísima energía. Sí, cómo no. Ahora, el agua es fundamental, tomar agua, no mezclarlo. Hay personas que dicen, a mí me aburre tomar agua. Yo no soporto tomar agua, pero si toman refresco ya están atacando el cuerpo con otras cosas, con otros azúcares que no son esenciales, que vienen ya procesados en estos paquetes de refresco y estas cosas que afectan el organismo. Ahora, como te decía, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando planificamos un menú, vemos el horario, o sea, en el horario del día que se va a hacer la actividad, la edad de las personas que van a consumir ese menú, en qué horario. Eso es un estudio de mercado donde nosotros estudiamos en qué horario pasan más personas, qué tipo de alimentos podemos sugerirles, claro. Y sobre todo la edad, por la forma de digestión, de estas cosas, que además el agua ayuda muchísimo a la digestión. O sea, no es consumir mucha agua después de comida. Nosotros teníamos en la Asociación Culinaria un libro que se llamaba Dice el médico chino. Hay una costumbre que tenemos nosotros los cubanos que después de consumir comidas calientes y con excesos de grasa, tomar agua fría.
eso solidifica las grasas en el intestino y en el estómago, y es mucho más difícil para digerir. Por eso es que hay personas que en el horario 2 horas, 3 horas después de haber ingerido alimentos y consumido mucha agua, una por el calor y la otra por la costumbre que tenemos los cubanos de tomar agua fría, se sienten repletos, se sienten llenos, tienen necesidad de muchas veces de evacuar el intestino y no pueden porque están congestionados, y es producto de estas grasas. De esa Entonces, mezcla. este libro que nosotros teníamos del médico chino sugería, porque los chinos tienen en su dieta la costumbre de tomar detrás de cada comida, ya al final de cada comida, o un té o una sopa de vegetales caliente que mantiene toda esa grasa que consumieron de la comida, la mantiene en un estado más líquido y puede ser más fácil de digerir, porque también sugería que las comidas deben comerse con la temperatura adecuada. Lo que es frío debe consumirse frío, lo que es caliente debe consumirse caliente. Ahí hacían una explicación. Y no mezclar, tal vez. Ajá. No, a ver, Caliente. ¿qué pasa también? Nosotros los cubanos tenemos costumbre de comer ensalada con la comida. Las ensaladas deben ser antes de la comida para que estimulen los jugos gástricos. Y los líquidos, sobre todo el agua. Es bueno tomar un vaso de agua antes de consumir los alimentos para estimular. Además, nosotros los cubanos que somos tan pícaros en este tema de la alimentación. No, y de la sexualidad. Dice que también es importante antes de, horas antes, tomar agua para mantener el cuerpo activo para estas cosas de... No lo vuelvo a mencionar, usted sabe. Y así pasa con todas estas cosas. Es importante saber, pero la hidratación es importante, sobre todo en esta etapa del año que es tan bravo, incide tanto el sol en las personas, y que hay necesidad de caminar, de estar horas en las paradas, etcétera, etcétera, y es importante eso. A mí me pasa algo que, bueno, no estoy para nada orgullosa, mi familia lo sabe, las personas que conozco, que conviven conmigo lo saben, no tomo mucha agua, o sea, me identifico totalmente con esas personas, jóvenes, mayores, en fin, que no tomo mucha agua durante el día. La calor, este sol intensísimo que tenemos en Cuba, propicia que estemos constantemente, al menos cada 2-3 horas, tomando agua, porque necesitamos mantenernos hidratados, como bien dice el chef. Y esa falta de agua, definitivamente, no solo para la alimentación, sino para la salud, es sumamente importante. En las mañanas, también en ayuna, dicen los médicos, las personas que saben, por supuesto, usted entre ellas, que es también muy importante amanecer y en ayunas tomar un vasito de agua para ese control de las grasas, para la propia digestión, ese desayuno que viene después, y también un vasito de agua antes de acostarse. Creo que es muy positivo eso y que las personas lo tengan en cuenta. Y en las comidas, he escuchado, me estoy ya yo metiendo en terreno del chef, que es sobre todo importante no mezclar el agua, o sea, llevar comida a la boca, tomar un poco de agua, llevar comida, un poco de agua, porque puede también frenar un poco o sea, complicar la digestión en sí. Eso, ¿cuán importante es que las personas sepan esto? Claro, a ver, una de las cuestiones importantes es el masticar lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la saliva envuelve este alimento cuando estamos comiendo y nos da la posibilidad de nosotros tragar el alimento sin tener que consumir agua. Hoy las personas viven con un estrés, con una velocidad horrible, y entonces... Todo muy rápido. Inclusive no se sientan ni a comer. Y eso es importante. Entonces van tomando mucha agua, cuando vienen a ver, no consumieron todo el alimento, se repletaron de agua, y después vienen todos estos trastornos que acarrean el problema de los riñones, de los cálculos, de todas esas cosas. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora en nuestra conversación y al regreso estamos con más. Verano, siempre joven.
Bueno, además del agua, imprescindible en la vida del ser vivo, no solo el ser humano, es importantísimo, o sea, tener el agua presente en nuestra vida a todo momento. Pero hay muchos alimentos también ricos en líquidos o que aportan también cosas similares al agua. ¿Qué alimentos son esos? ¿Cuáles preferibles en esta época tan calurosa? Bueno, es muy importante en esta época consumir vegetales. Hay muchas personas que consumen frutas, pero por ejemplo el mango, que está de moda ahora, importantísimo. El mango se dice que es la fruta del corazón porque aporta yodo y entonces tiene esta... Pero los vegetales son importantes, sobre todo consumirlos crudos. Hay unas técnicas en la cocina que se llaman los crudité, donde se mezclan con diferentes cortes. Esto es técnica de la cocina asiática. Se hacen diferentes cortes para llamar la atención. Por eso la comida asiática se vende tanto, es muy variada porque tiene mucho colorido. Pero además, la forma también. Estos vegetales crujientes, a la hora de uno consumirlos, te activan las papilas gustativas y además de eso son importantes porque te van aportando líquido que tiene natural ese vegetal. No así en la fruta ya más bien no es un producto que nosotros... Pero además de eso, el vinagre, cuando lo agregamos a alguna ensalada, activa también las papilas gustativas y tiende uno a tener la posibilidad de consumir un líquido, no solamente tomar agua, puede consumir un vino, puede consumir una cerveza, costumbre del cubano que no hay en otros países, pero porque generalmente las personas consumen vino. Pero estos vegetales son muy buenos para la alimentación de las personas. Ya nosotros acá, como latinos, tenemos otras costumbres culinarias, otros métodos alimentarios que no son muy factibles, el consumo de frijoles, el arroz, etcétera. Pero importante el uso de los vegetales, sobre todo en este tiempo, porque ayuda mucho a que el cuerpo no acumule tanto calor, sobre todo con la ingestión de pan y pizza, harina. Estos países tropicales son muy difíciles para digerir estos productos y por eso se convierten en grasa. Me ven a mí que estoy bastante gordito. Las personas van a decir, bueno, mira, el chef hablando de que no comer pan y eso, y entonces está pasadito peso. Pero bueno. Yo soy lo contrario, chef, porque también, óigame, yo también como muchísimo y no engordo. Ahora, el importante es consumir estos productos que son bajos en calorías y que además son productos que son reparadores, que tienen vitaminas, minerales y que son reguladores del metabolismo. Ahorita hablábamos acerca del libro de la comida china. Yo he hablado de esto también, te digo, con mi mentor, mi cuñado, que es el doctor Lázaro, sí. Entonces, sobre que el problema de la piel cuando se arruga, decía en este libro explicaban también que es porque cuando no consumimos el alimento con la temperatura adecuada, se altera el metabolismo y el cuerpo necesita más jugo gástrico y además el metabolismo ataca la piel, que tiene mucho contenido de agua, y entonces por eso las personas se arrugan. Absorbe más de la piel porque tiene que buscarla de alguna forma. Eso, me disculpe, bueno, esa es la explicación que daba en ese libro y creo es real, es verdad. Sí, ¿cómo no? Y además, súper importante, la hidratación es principal en la persona, porque el agua, una persona puede estar sin comer unos cuantos días, pero sin tomar agua no puede estar ni un día. Por eso es importante tener siempre, el agua es parte de la vida y generalmente casi todos los alimentos tienen una porción de agua líquido. O tienen agua en su contenido. Eso. Algunas recetas que puedas sugerirnos para estos tiempos con esos vegetales, con esas frutas que nos mencionabas. Bueno, ayer casualmente era el Día Mundial del Gazpacho. El gazpacho es una sopa fría de origen español que tiene muchas versiones de acuerdo a las regiones en España, pero bueno, hablábamos de un gazpacho tropical, típico de la zona nuestra. Tú sabes que los cubanos nosotros somos un poco... inventores. Ajá, y entonces este gazpacho tropical que contiene, se le llama tropical porque contiene frutas también. Y los gazpachos generalmente se hacen con pepino, tomate, vegetales. Algún poco de aceite de oliva, un poquito de pan para la mezcla, para darle contenido a la sopa, o sea, para consistencia. Pero este gazpacho tropical de cubano es una versión de esta de español y que es muy bueno. Estas sopas frías se disfrutan mucho porque son muy frescas, el organismo las asimila muchísimo y son fáciles de hacer. En una batidora o en un bol mezclamos el producto después de batido y hacemos nuestra mezcla del pepino, del tomate, de la lechuga, del aceite de oliva. En Cuba es aceite de otro tipo.
Y el pancito, también se puede hacer sin el pan, sin el aceite, claro. y hacemos una mezcla, lo condimentamos con un poco de jugo de limón, un poquito de sal, etcétera, y la mezcla sale muy bien. Lo podemos tomar en un vaso, lo podemos comer en un plato. Tomamos con una cuchara como una sopa común. También los cafés. Cubanos muy adictos al café, pero bueno, existen cafés que son fríos. Por ejemplo, el café americano que se hace en un vaso de 8 onzas, se hace un café expreso que se le agrega agua, puede ser caliente o fría. Pero existe, por ejemplo, dos cafés cubanos, el serrano, que es helado, y el café cacao frappé, que son dos cafés fríos. Uno se combina con helado, cuestión en este tiempo que es un poco complicada, pero sí, bueno, pero buscamos la alternativa y entonces hacemos nuestro cafecito frío y lo disfrutamos igual con esa variedad. Hay otras bebidas que se pueden consumir frías, los té, importante, los jugos, no echarle azúcar. Exactamente, ahí quería llegar. El uso del azúcar, la sal en tiempos tan calurosos, ¿cómo manejar esto? Bueno, hay temas netamente médicos que hablan hoy que el azúcar es más dañina que la sal. La sal, de cierta forma, hace mucha falta en el organismo, y el azúcar es importante no agregarse a los jugos porque ya la fruta trae su azúcar, o sea, natural. Qué complicado es para el cubano no echarle azúcar a un jugo o a un batido. Pero bueno, según explicaciones médicas, es mejor consumir la fruta, masticar la fruta directo que no hacer el jugo porque activa la fructosa, que ya sí es un azúcar que es dañina, y es mejor consumir la fruta directo que ataca menos al organismo y es más saludable para la persona. Pero recomiendo, ahora en este tiempo hay mucha habichuela, hay algún aguacate, se puede hacer estas combinaciones. Ensaladas, como bien mencionaba hace un momento nuestro chef. Vamos ahora a nuestra sección de detalles, Ángel Luis, y al regreso continuamos hablando ya casi en los minutos finales de este contexto de martes. Las investigaciones y las indagaciones sobre la vida y la obra de José Martí es una de las cosas que más me agrada a mí. Y tengo un programa los lunes en la radio que yo envío los guiones que se relacionan con la fecha, con una fecha determinada. Por ejemplo, puede ser el vínculo de Martí con Maceo, con Gómez, con Francia, con la fecha que estaba ocurriendo en ese momento. Y me hace cada mes, porque tengo que entregar los guiones del mes, esa búsqueda constante. Y a veces tengo que reciclar alguno que otro guión, pero siempre trato de buscar algo nuevo, algo completamente nuevo. Hay personas que dicen, es lo mismo, no es lo mismo. Siempre que tú buscas, tú encuentras cosas nuevas e interesantes. Por ejemplo, cuando me puse a hablar de Martí Francia y todo lo que él escribió sobre la Torre Eiffel, que era la que abría la exposición de París, que él describe en la Edad de Oro, en la construcción de la Torre Eiffel estuvo un cubano íntimo amigo de Eiffel, que era el que subía, porque él le daba mareo, no podía subir cada vez que iban construyendo cada piso de la torre. Y entonces vas encontrando cosas nuevas, vas encontrando datos curiosos, detalles. Cuando los amores de Martí me encontré en una enorme cantidad de cosas, todo el mundo hablaba de los mismos, de Carmen Sáenz Bazán, de la niña de Guatemala, algunos que otros de Rosario de la Peña, porque hay cartas sobre Rosario de la Peña, y ya. Y entonces cuando tú empiezas a buscar sobre la vida de Martí, sobre los amores de Martí, te das cuenta que son interesantísimos. Esa faceta de Martí que nos presenta no como un hombre de una estampa, sino como un hombre real. Indagar en la vida y la obra de José Martí es algo sumamente interesante, sumamente importante, y que tiene vigencia porque la gente decía, es imposible que pudiera haber hablado de todo. Sí habló de todo, porque fue un periodista de Estados Unidos, 15 años, y trató de llevar todos los adelantos de la ciencia y la técnica a la prensa para que lo conociera, lo supiera las nuevas repúblicas americanas, para que tuvieran progreso, desarrollo científico y económico. Y entonces esto es algo importantísimo, por eso fue que habló de todo. Y entonces también está el que, no, porque le decían Pepe Ginebra.
Es imposible que una persona que se dedica a tomar haya escrito tanto en tan corto periodo de vida. Entonces son los detractores que tratan de opacar la imagen de la figura del apóstol. Pero después cuando tú analizas, cuando tú entras, cuando tú buscas los detalles, tú ves la importancia que tiene indagar en la vida y la obra de José Martí, real, de carne y hueso. Las gracias a otro ángel que este martes ha estado con nosotros para hablar un poco sobre la obra de Martí, quien ha estudiado durante muchísimos años, también amigo de nuestro programa. Ángel Luis, el chef que hoy nos acompaña. Continuamos hablando sobre la importancia de la hidratación y de una correcta alimentación en la época de verano. Bueno, Cuba, muchísimo calor todo el año, eso lo sabemos, pero sobre todo junio, julio, agosto, septiembre son meses bien calurosos. Me quedé pensando que hablábamos del café en modalidades frías, pero yo creo que el café es el calentico, también viene bien para renovar energías en horario de la tarde, sobre todo cuando ya estamos casi desfalleciendo por la calor de todo el día, y bueno, eso también nos da energía. Pero vamos ahora a hablar de otro tema muy importante, que es la conservación de los alimentos en épocas tan difíciles como las que vivimos los cubanos hoy. ¿Qué recomienda sobre esto? Bueno, es importante porque muchas personas piensan, cuando hablamos de conservar alimentos, lo primero que piensan es en el frío, en el refrigerador. Y existe desde la comunidad, desde los primeros pasos del paso de la comunidad primitiva ya a la civilización, esta conservación de los alimentos viene de los romanos. Todos estos productos salados también hay que tratar de conservar. Yo le decía, porque ahorita me hablabas de la manteca de cerdo, antes de los campos, freían la carne, la dejaban enfriar la grasa y después introducían esa carne ahí. Pero también se puede hacer con aceite. Lo que tenemos que hacer es retirar el hueso de la carne, por ejemplo del pollito, que todo el mundo cae atrás, para los niñitos, para los ancianos, para más o menos. Entonces la gente, oye, se me echa a perder el pollo. Retiramos el hueso. El hueso es lo que más afecta en las carnes. Y entonces después hacemos una maceración ligera con algún ácido, sobre todo limón. Y después... Puede ser vinagre, vino seco también. ¿Qué hacemos? Vamos a grillar, o sea, cocinar esto lo más seco posible para que vaya eliminando el jugo que tiene esa misma carne. Y ya después que esa carne está cocinada, ponemos en un recipiente y le añadimos un poco de aceite y lo podemos conservar 2 o 3 días. Yo sé que está difícil porque la persona me va a decir... El aceite también está caro, lo ve todo, pero bueno, yo doy la idea y cada cual se adapta a lo que tiene. La sal es muy importante porque lo conserva muchísimo tiempo. Y lo otro que tenemos que hacer después que tenemos el producto salado, lo que hay que hacer es hidratarlo. O sea, lo ponemos en agua, le cambiamos el agua cada 2 horas, hora y media, 2 horas, y en un momento ya tenemos ese producto limpio de la sal y podemos cocinarlo. Pero es lo más lógico. Ponemos una bandeja, hacemos una camada de sal, o sea, ponemos un piso de sal, ponemos el producto y tapamos con sal. Lo dejamos 3 días en esa bandeja y después lo sacamos de esa sal y lo ponemos a la sombra, pero que le dé aire. Lo ponemos lo guindamos, pescado, pollo, etcétera, especie de un tasajo o un bacalao, y lo tenemos conservado así. Ya después que pasen 3-4 días que le dio el aire, se secó con la sal, se guarda y no se echa a perder, ya después que perdió la humedad. Esa es la más común, conservar en sal. También podemos conservar en vinagre. Hacemos encurtidos, no solamente puede ser de vegetales, puede ser de fruta, puede ser de algún tipo de carne. Los ceviches, que son estos platos hechos de pescado, los crudos de pescado, que puede durar hasta 2 días, 3 días. Lo que pasa es que hay que ver el método de elaboración, porque nosotros trabajamos con sal, un poco más de sal, agregamos el limón y ya esto le da cocción al pescado. Y después, claro, si vamos a hacer pescado en ruedas, por ejemplo, hacemos un escabeche. Freímos el pescado y después le agregamos ají, pimiento asado, agregamos cebolla en rodajas y terminamos con vinagre y el aceite donde freímos el pescado. Y lo podemos conservar hasta 45 días, no se echa a perder.
Bueno, pues ya usted lo sabe, seguramente los abuelos, los tíos que están en casa ya saben de estos trucos, pero siempre es bueno recordarlo. Y el baño de María, para otros tantos alimentos, el arroz que hacemos de un día para otro, los frijoles, una sopa, un poquito de leche que podemos conseguir, lo ponemos en baño de María y también dura un poquito más, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, yo recomiendo que si vamos a calentar este producto que ya está elaborado el día antes, uno de los dos. Si vamos a calentar frijoles, dejar el arroz a la temperatura ambiente y ya. Lo entiendo. Y así lo hacemos en casa, seguramente la mayoría de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Ángel Luis. Y a usted también, querido televidente, las gracias como siempre por estar con nosotros. Nos despedimos con música. Somos un solo corazón, tenemos sol y playa, el verano ya empezó. Disfruta como el sol quema la piel, los pies sobre la arena, qué placer. Una agüita de coco, un ron con miel, no hay nada que perder, mañana vamos a volver. Somos un solo corazón, tenemos sol y playa, el verano ya empezó. Dale disfrutando, no pierdas la ocasión. Tenemos sol y playa, el verano ya empezó. Bailamos tú y yo, arena tú y yo, hace mucho calor. Tenemos sol y playa, el verano ya empezó. Esa estrella en la arena viendo el sol caer. De noche fogata hasta el amanecer. Déjate llevar por la corriente de mi ola. Quédate conmigo pa' que no te vayas sola. Déjate llevar por la corriente de mi ola. Quédate conmigo pa' que no te vayas sola. Disfruta como el sol quema la piel, los pies sobre la arena, qué placer. Si desea conocer Cuba